es una retransmisión de las imágenes que hace muy poco transmitía en vivo la televisión cubana, y ahí el Papa Francisco pues aprecia esta monumental obra que imagino ha requerido de un rigor para su realización, porque tiene detalles impresionantes por lo que podemos apreciar. Que es impresionante, y en este momento, bueno, ya lo vimos, como el Papa visita algunos de los templos que la Compañía de Jesús tiene en estos países a los que él ha ido, y Cuba no ha sido una excepción. La iglesia del Sagrado Corazón y San Ignacio de Loyola, para los cubanos y para los habaneros, la iglesia de Reina, la iglesia más alta de Cuba, una bellísima construcción neogótica, bellísima. La iglesia más alta de Cuba, su torre de 50 metros, puede ser vista desde varios puntos de la ciudad. Y en la entrevista realizada a el doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de La Habana, por nuestra querida periodista Magda Rexis, pues decía que ha sido sometida a una restauración, pero es muy difícil. Ahí vemos el momento en que esta joven que realizaba sus cantos en la iglesia de Reina, pues abraza al Papa Francisco en un evidente gesto de emoción en este importante encuentro allí a su entrada. De las imágenes de nuestros reporteros que están ubicados en los diferentes puntos de La Habana. Por toda la ruta, efectivamente, Talía. Aquí vemos tanta gente, vemos los carteles y vemos la alegría del pueblo cubano, el pueblo habanero, en recibir al Santo Padre, al jefe de Estado de la Iglesia Católica. Y en este momento aborda junto al cardenal Jaime Ortega Alamino nuevamente el Papa Móvil, que lo lleva. Un Papa Móvil sin aire acondicionado, como trascendía en muchos medios de prensa, como esta tarde de domingo habanera, y allí presentes pues también los fieles, personas del pueblo, visitantes a nuestra capital. O no, cubanos en general, que se han dado cita frente a la Catedral de La Habana, este monumento, este templo emblemático, no solo de la iglesia, sino de toda la ciudad, y un ejemplo muy grande para un templo, muy adecuado. Un templo es un lugar del cual mana agua, pero agua viva. El agua que significa la nueva vida de Cristo, las bendiciones del Señor. Yo recuerdo, siendo seminarista en el antiguo seminario, una señora que por uno de esos callejones decía: no se puede ignorar a Dios viendo una catedral tan bella. Y es bellísima, una catedral que exhibe su naturaleza barroca desde su portada, y que en tiempos del obispo Espada transformó su altar en un altar neoclásico, pero que sin duda tiene gran historia. El Papa bendice, el Papa con agua bendita se signa la frente, la del cardenal, la del padre Giovanni Carvajal, párroco del Sagrario, la del ceremoniero, el monseñor Rodolfo Lois, y bendice a las primeras personas que encuentra ahí a las puertas de la catedral. Y estamos asistiendo a las vísperas solemnes, que tienen su explicación y que se realizan con sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos y seminaristas. Sí, son los agentes de pastoral de la iglesia en Cuba más significativos, digamos, los que se consagran a tiempo completo al servicio del evangelio, del anuncio. En Cuba, la labor de los sacerdotes, de los 359 sacerdotes que trabajamos en Cuba, se deja ver en la vitalidad de muchas comunidades. También las comunidades religiosas femeninas, las religiosas comúnmente llamadas las monjitas, pertenecen a 152 comunidades. También hay hermanos religiosos consagrados en 71 comunidades masculinas. El número de religiosas cubanas son aproximadamente 585 en total, de las cuales 436 son misioneras en Cuba y 149 son cubanas. Existen también 84 diáconos permanentes en nuestro país. Por eso está tan poblada la catedral, y vemos a su santidad dirigiéndose al presbiterio ya
en este ritual, esta liturgia, ¿cómo le llaman, padre? Liturgia de vísperas. Liturgia de vísperas. Sí, el calendario hebreo del cual nosotros somos herederos considera la jornada desde la tarde anterior, por lo tanto es la víspera del día. Estas vísperas son solemnes, Magda, no solo porque las presida el Santo Padre, sino fundamentalmente porque acontecen en un domingo, el día del Señor. Y en su están orando, que orarán cantando quienes allí participan. Los salmos son oraciones muy antiguas del pueblo de Israel. Un autor de textos bíblicos, especialista en salmos, nos enseñaba que eran el grito del pueblo hebreo que se hacía. Sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, otras personas consagradas y seminaristas para acoger a nuestro querido Papa Francisco, orar con su santidad y recibir su palabra orientadora de Padre y Pastor. Santo Padre encuentra aquí a sacerdotes jóvenes y ancianos, cubanos o venidos de diversos países del mundo, como misioneros que nos prestan un apoyo invaluable en apostolos y contemplativos, que la presencia de nosotras en medio del mundo, sin ser del mundo, sirva para manifestar la riqueza del Evangelio del Señor y testimoniar la ternura infinita de Dios. Oremos. Señor, Señor, ten piedad. Espíritu Santo. Después del conmovedor testimonio de Sor Yailenis Ponce Torres, hija de la Caridad, quien vive su vocación en el hogar La Edad de Oro, ha comenzado ya el rezo de las vísperas con este hermoso himno: quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Fue hecho a cuatro voces de un himno muy antiguo y muy conocido. Asistentes a este rito de las vísperas solemnes, el que podemos escuchar con esa hermosura en las voces que acompañan a la liturgia. Es de notar que el estribillo de este himno, quédate con nosotros, la tarde está cayendo, son las palabras de los discípulos. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Ya no sos como Jesús. Tenés tu seguridad donde la tenía el joven triste, el que se fue entristecido. Ustedes sacerdotes, consagrados, consagradas, creo que les puede servir lo que decía San Ignacio, y esto no es propaganda publicitaria de familia, ¿no? Pero él decía que la pobreza era el muro y la madre de la vida consagrada. Hemos conversado, padre, habitualmente entre usted y yo, pero nunca lo hemos hecho público, sobre esta costumbre permanente en su santidad, que siempre pide que recen por él. Y es algo que se preguntan muchos en casa: ¿a qué se debe que constantemente su santidad haga esa solicitud a sus fieles? Es una costumbre, Magda, entre los cristianos apoyarnos unos a otros con lo que consideramos más importante. Entonces, quiere hacerlo bien y para ello cuenta con el Señor, con el auxilio del Señor, con la oración de su pueblo.
Vemos en este momento que han descendido del presbiterio y van adentrándose entre esos fieles, esos sacerdotes religiosos que han asistido a las vísperas solemnes este domingo. Y como conocemos, Carvajal Silva es el rector del Centro Cultural Padre Félix Soler. En este encuentro le saludan, esperando con entusiasmo sus palabras, cientos de jóvenes, creyentes y no creyentes, estudiantes de los diversos centros universitarios que existen en La Habana y que aquí se congregan como hermanos todos en la única familia cubana. El escenario que nos arropa no puede ser más significativo y elocuente. La sede del antiguo Colegio Seminario de San Carlos, devenido hoy Centro Cultural, que lleva el nombre de uno de los cubanos más insignes de la historia patria, el venerable padre Félix Varela y Morales. El primero que nos enseñó a pensar como cubanos y eminente educador de los valores cívicos. Bendito, o este es como yo quiero que sea o no. Y fuiste más allá todavía, que no nos encerremos en los conventillos de las ideologías o en los conventillos de las religiones, que podamos crecer ante los individualismos. Cuando una religión se vuelve conventillo, pierde lo mejor que tiene, pierde su realidad de adorar a Dios, de creer en Dios. Es un conventillo de palabras, de oraciones, de yo soy bueno, vos sos malo, de prescripciones morales. Que recen por mí. Y si alguno de ustedes no es creyente y no puede rezar porque no es creyente, que al menos me desee cosas buenas. Que Dios los bendiga, los haga caminar en este camino de esperanza hacia la cultura del encuentro, evitando esos conventillos de los cuales habló nuestro compañero. La bendición, es la bendición. Y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.